Bueno, como para hacer promedio, Lisandro Bonelli, ¿cómo le va? Bien, muy bien, Paulino. ¿Cómo está? Gracias por este... Permiso, me saco Sí. acá el barbijo. Bueno, está rompiendo el silencio después de mucho tiempo. Sí, mantuve por prudencia silencio todos estos meses, pero bueno, habló Ginés y... Usted es el sobrino de Ginés, pero a ver, hay una militancia detrás. Fue su jefe de gabinete, en algún momento su mano derecha. ¿Quién más conoce probablemente a Ginés de todos los que estaba en ese equipo que Ginés confeccionó en diciembre del 2019, cuando asume? Y usted es eyectado el mismo día que lo eyectan a Ginés a propósito del vacunatorio VIP, denominado de esa manera. ¿Qué ocurrió exactamente? Sí, en realidad yo renuncié. Digo, a que le piden la renuncia de esa Ginés, yo por lealtad a Ginés, digo, me trajo Ginés. No estaba de acuerdo en la decisión que había tomado el presidente de pedir la renuncia, porque no me pareció una decisión acertada. Yo lo decía metafóricamente, hablando con algunos colegas tuyos, y decía, me parece que lo que se hizo es que se mató un mosquito con un misil, digo, por un hecho que no está bien, que lo vamos a charlar, pero me parece que sacar del equipo a un ministro de la talla, de la historia, digo, de la idoneidad que tiene Ginés, una persona que no es solo reconocida a nivel nacional, sino que es una persona reconocida a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con política sanitaria, no me pareció una decisión acertada, pero bueno, es una decisión que toma el presidente y uno la tiene que respetar, y yo lo acompañé, presenté la renuncia el mismo día que... O sea, ¿usted cree que para el presidente fue un chivo expiatorio, Ginés? No lo sé, es un chivo, pero no me pareció una buena decisión. Yo no creo que por lo que sucedió le haya tenido que valer la cabeza o el puesto a Ginés. Digo, insisto con esto, digo, Ginés es una persona reconocida por su idoneidad, por su capacidad. Fue grosero, fue grave, porque se vacunó en la sede del ministerio. Totalmente. ¿No? Trajo al director del Posadas, fue un hecho absoluto. A diputados, amigos como Berbisky, empresarios, no hay que olvidarlos, pocos lo mencionan. Yo lo sigo haciendo, como Andrés Iglesias y su familia. Yo comparto, Paulino, digo, y Ginés en las declaraciones que hizo en estos días donde empezó a hablar, él reconoció y dijo, de hecho utilizó la palabra, fui un estúpido en haber aceptado cuando el director de Posada me dice, mejor que Berbisky no venga acá porque puede tener conflicto, vamos al ministerio, y Ginés mismo dijo, fui un estúpido en decir que sí. Eso es importante para entender de todas maneras. ¿Es el director del Posadas el que le sugiere a Ginés? Así es. Que a Berbisky no lo vacunen en el Posadas, porque si iba al Posadas iba a haber conflicto, porque una parte importante de los médicos todavía no habían recibido la vacuna y se le iban a dar al amigo del poder. Y en realidad por la historia de Berbisky, podía tener algún conflicto con determinados gremios del hospital Posadas. Si quiere lo reconoció, lo dijo con colegas tuyos. Eso no exime a Ginés de todas maneras de que dio la orden de vacunar a alguien que no tenía por qué vacunar. No, tenía criterio para vacunarse, por edad. Pero tenía que inscribirse, anotarse como todo el resto, no tenía que llamar a nadie. Yo no llamé a nadie, acá nadie llamó. Eso es verdad, pero tenía criterio. No es que se vacune una persona que no entraba dentro de la resolución del ministerio que establecía qué personas se podían vacunar. Digo, tenía criterio para vacunarse por edad, de una persona de 78 años. Tenía criterio, no es que se vacune un pibe de 20 años. Y ninguna de las personas que se vacunaron eran personas que no tenían criterio para vacunarse. ¿A un Dualde? Dualde, Paulino, entraban dos criterios. Por edad, que es una persona de 78 años, y por expresidente. Digo, y el Estado argentino tiene que velar por los intereses de los expresidentes hasta el día que se mueren. Nos guste o no nos guste como haya sido presidente, estemos o no estemos de acuerdo con su ideología, su pensamiento. Digo, si el expresidente Macri hubiese solicitado vacunarse, hubiese muy rápidamente. Pero Dualde dice que no solicitó, sino que le ofrecieron. No es cierto lo que dice el presidente. O sea, Dualde pidió. Esto lo defiendo porque corresponde y es de acuerdo a lo que establece la normativa. Digo, el Estado argentino tiene que velar por los intereses de los expresidentes hasta el día que se mueren. Y aparte, Dualde es una persona de 78 años. Pero digo, lo primero es esto, es un expresidente y corresponde. Digo, por eso tienen custodia hasta el día que se mueren, tienen jubilaciones determinadas y demás. Y esto sucede acá y debería en cualquier parte del mundo. Y si el expresidente Macri hubiese solicitado vacunarse, también hubiésemos ido a vacunarlo como cualquier expresidente de la República Argentina. ¿Usted cree que el presidente sobredimensionó la crisis? ¿Usted cree que al Ginés le hicieron una cama? Se lo pongo en otros términos. No, eso no, la verdad que no lo sé. No lo sé, eso habría que preguntárselo en todo caso al presidente. Yo lo que sí digo que me parece que no fue una medida acertada. ¿Volvieron a hablar ellos? Un exceso. Después? El sábado volvieron a hablar. ¿Este sábado? El sábado volvieron a hablar, sí. Bueno, parte del enojo de Ginés, y de hecho lo dijo Ginés en algunos medios, que le hubiese gustado por lo menos poderle dar explicaciones al presidente. Y la verdad que eso no sucedió. ¿Y eso recién pasó el sábado? Recién el sábado. ¿Se las aceptó?
¿Sabe si se las aceptó el No, presidente? no sé puntualmente. No, pero tuvieron una charla amena, digo, son Para usted, y el presidente de la Nación. para usted no fue sencilla tampoco la salida, porque era el sobrino, porque estaba muy asociado a Ginés. Se dijo que usted vacunó a todos sus amigos en San Nicolás, No, ¿es cierto? Es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Mira, Falso, de el falsedad mejor total. ejemplo, Paulino, de lo que se ha mentido a lo largo de estos meses, y puntualmente días posteriores a lo que sucedió el viernes ese 19 de febrero, mi mamá tiene 71 años. Tiene factores de riesgo, tiene sobrepeso y tiene un asma crónico de nacimiento. Recién recibió la primera dosis hace 3 semanas. Su mamá es la hermana de La Ginés hermana de González. Ginés. La hermana de Ginés. Digo, mi papá tiene 75 años y recibió la primera dosis el 24 de febrero, o sea, 5 días después de que sucedió eso. ¿No tuvieron la suerte de los padres de Carla Bisotti que se vacunaron el primer día, que se habilitó la vacunación a mayores de 70 y en el mismo lugar en Escobar? Habría que preguntarle a la ministra o a los padres de Carla Bisotti. Por ahora no respondió ni dijo que se habían entrado en diciembre. Yo hablo conmigo, pero digo, con esto que quedan claro que no fue una cosa, no fue un vacunatorio VIP, no fue una cosa permanente donde uno vacunaba de manera masiva a parientes, a cercanos, amigos. Es absolutamente ¿Usted no falso. vacunó a ninguno de sus amigos? No vacuné a ninguno de mis amigos. A ninguno Porque de la mis vacuna amigos. se la habrán pedido, supongo. Ahora sí, claro, el secretario de Ginés, que es secretario de Ginés hace más de 10 años, es amigo mío, pero no se vacunó por ser amigo mío. Se vacunó por ser personal de salud, ser secretario de Ginés y trabajar al lado de un ministro de 75 años. Digo, eso también que quede claro. Digo. Bueno, ahí entra otro tema. Cuando uno se vacunaba con la primera dosis, después se apareció el argumento de, sí, está bien, yo estoy inoculado, pero no puedo estar trabajando y en contacto con gente que no tenga la vacuna y que pueda hacer circular el virus, porque el virus igual me puede pegar. Y entonces ese era el argumento para vacunar a todo el entorno. Bueno, la burbuja, o ¿cómo es que se llama en el presidencia? Era la burbuja presidencial, una cosa parecida. Sí. Le decían, ¿no? Entonces se vacunó el vocero presidencial, etcétera, etcétera. ¿Eso es lo que ocurrió en cada uno de los ministerios? ¿O en particular en el Ministerio de Salud? No lo sé. En el Ministerio de Economía sí, con el ministro Guzmán y con su equipo de colaboradores. Ahí el argumento era... Y en el Ministerio de Salud, sí, en el Ministerio de Salud los secretarios de Estado se vacunaron y los subsecretarios. Nosotros pensamos, Paulino, que perdimos un amigo y un subsecretario, a Pepe Buchone. ¿Cuántos años? Pepe de 70 años, 69 años. Lo perdimos por COVID. Y otro subsecretario nuestro estuvo 2 meses internado. Alejandro Colia. Alejandro Colia. Que por suerte está mucho mejor, lo vi mucho más delgado, pero mucho... Está mucho mejor. Y está en actividad. Está mucho mejor, Alejandro, sí, la verdad que... Pero bueno, la pasó mal. Pero también esto muestra que echa por tierra todas estas locuras que se dijeron, que la verdad que no existió. Se cometió un error, sí, cometió un error. Ginés fue el primero que dijo, que lo admitió. Y también habla bien de Ginés, ¿no? Porque que un dirigente político salga y diga, me equivoqué. ¿Viste? Lo dice por oposición a Zanini, que dice no solo no tengo que pedir disculpas, sino que por poco le tendríamos que pedir disculpas. No lo sé. Yo hablo por mí, bueno, y por Ginés, no lo sé, pero digo, me parece que también eso habla bien. Un dirigente político cuando se equivoca, digo, tiene que reconocerlo. Y si es una macana, tiene que decir, mira, me equivoqué. Digo, y cuando uno está en la gestión, gestionando una pandemia, digo, nosotros por día, ¿sabés la cantidad de decisiones que tomamos, Paulino? La cantidad de decisiones que tomamos. Y seguramente hemos cometido muchos errores. Ahora, lo que yo tengo claro es que el saldo es a favor. Han sido muchísimo más los aciertos que los errores, pero claramente hemos cometido errores. Digo, es imposible no cometer errores cuando uno está en la gestión. Sí, le concedo que además en medio de una pandemia, donde no había información, donde todo fue por primera vez para muchos, de todas maneras da la impresión, con el diario del lunes, que algunas restricciones excesivas en 2020 le quitaron fuerza y credibilidad a la autoridad para poder hacer cierres como se debió en el transcurso de los últimos 30 o 45 días, porque ya no había oxígeno, ni licencia social, ni tampoco oxígeno económico y demás. Yo no lo comparto. No lo comparto ¿Por porque los indicadores fueron muy buenos el año pasado, cuando comparamos con el resto de los países del mundo. Y fueron muy buenos, entre otras cosas, por ciertas restricciones que estableció el gobierno nacional en conjunto con los 24 gobernadores y gobernadoras. Digo, si yo creo que hay algo positivo que le podemos sacar a esta pandemia, que por lo menos hasta que tuvo Ginés en la gestión de la pandemia no hubo grieta. Y cuando hablo de no hubo grieta, hablo de las personas que están en ejercicio de cargos. Ese es un punto, no lo voy a dejar pasar por... Hasta que estuvo Ginés, ¿usted cree que fue de una manera y después emergió otra situación y otra conducción más politizada? Yo tengo mis dudas de que la pelea última que hubo con el jefe de gobierno de la ciudad, yo creo que con Ginés como ministro no hubiese sucedido. Yo creo que no hubiese sucedido. La pelea, esta escuela sí, escuela no. Y ahí que Ginés hubiera... Por eso vuelvo a lo que decía. Me que... parece que la decisión del presidente no fue acertada, perder a un ministro de la talla de la historia de Ginés, y era una persona que lograba lo que es muy difícil lograr en la Argentina y que nos cuesta tanto, consensos. Ahora, dicen los que conocen que como Ginés era socio y amigo del papá de Carla Bisotti, etcétera, que en realidad Bisotti es una continuidad de Ginés. Usted dice que no.
Puede ser. Puede ser. A ver, yo, y vuelvo a la cosa, si yo hubiese estado en el lugar de Bisotti, yo no hubiese aceptado. Digo, para mí la lealtad es un valor irrenunciable, tanto en la vida como en la política. Y si no estoy de acuerdo con la decisión que toma el presidente de echar a quien me trajo, yo me voy con quien me trajo. Pero bueno, son decisiones personales que tomó la actual ministra de aceptar el cargo y hoy ser ministra. O sea, lo que usted está diciendo es, usted en el lugar de Bisotti no hubiera aceptado bajo ningún concepto. No hubiera aceptado. No estoy de acuerdo con la decisión que toma el presidente de sacar a quien me trajo al ministerio, me voy. Y eso le demostró Bisotti. Y más cuando estoy en un cargo que soy responsable del programa de vacunación. Pero bueno, son decisiones personales y yo las respeto. Usted dice, mal pudo haberse eyectado al ministro y yo acompañarlo, no por ser sobrino, sino por lealtad y porque además me trajo y porque además comparto la visión que tiene, etcétera. Mal pudo haber sido eyectado esa persona y no haber sido eyectada la que estaba a cargo de la campaña de vacunación, cuando de lo que se trataba era de una vacunación en el sentido que se hizo. En realidad no eyectada, en no aceptar el cargo de ministra, renunciar, como hizo uno. Yo renuncié, como lo dije al principio, renuncié por lealtad y por no estar de acuerdo con la decisión del presidente de pedirle la renuncia a Ginés. Pero bueno, son decisiones personales y por supuesto me puse a disposición de la actual ministra. Digo, al otro día mismo que aceptó, le mandé un mensaje y le dije, Carla, estoy a entera disposición. Digo, ¿Lo llamó? No hablé por teléfono, no hablé, fue por mensaje. ¿Pero después ella se comunicó con usted o nunca más? No. ¿Y con Ginés? Pero digo, con Ginés sí. Sí, hablé, trato, digo, hay algún otro subsecretario que estaba en la gestión, pero digo, acá lo importante es el interés colectivo, Paulino, ¿no? Y en eso yo tengo una mirada, la construcción de la política o el ejercicio de la política tiene que ser con una mirada de construcción colectiva y priorizando el interés colectivo por el interés personal. Lo que pasa es que se vio una priorización en las épocas más duras del interés personal muy grosera. La patria era el otro, pero las vacunas eran mías. Quiero decir, no en el gobierno, pero en un todo, pero Zanini es eso. Y la explicación es aún peor. Pero Zanini también tenía criterio para vacunarse, Paulino. Por edad y por cargo, es el jefe de los abogados del Estado. Digo, corresponde que se lo vacune. Pero con ese criterio no puede no vacunarse antes el jefe de un hospital o el jefe de una terapia intensiva. Si estaban todos vacunados ya sabía... No todos. Justamente usted me dice, en el Posadas no quisimos que porque muchos médicos no estaban vacunados. No era por eso, era por un conflicto gremial. Pero también había gente que no estaba... En esa etapa ya mayoritariamente el personal estaba vacunado. Fue el primero que se vacunó. Digo, acá el objetivo era vacunar a quienes nos cuidan y después a quienes se mueren y quienes están en cargos estratégicos. Fue así. No debe ser fácil estar en sus zapatos el día después, porque... No es fácil, la verdad que no la pasé bien, pero bueno, nada. Usted, diputado provincial, con licencia, ¿tiene intenciones de volver a la Cámara? No, hoy no. La verdad que no. Que está en un momento de reflexión Prefiero estar interna. tranquilo, sí. Bueno, me tomé 3 o 4 meses, digo, frente a tanta turbulencia, a veces lo mejor, o mejor dicho, lo que hay que tener frente a tanta turbulencia y ante tanta... falsas informaciones, lo que hay que tener es prudencia. Y eso es lo que intenté tener estos 4 meses. De hecho, con la primera persona del mundo periodístico que estoy hablando, con vos. Y yo mucho le agradezco eso, porque además en el marco del respeto me permite preguntar y usted responde y es dueño de sus respuestas como siempre y yo de mis preguntas. Pero en ese contexto hay algo que sobrevuela muchas veces. ¿Usted no cree que hubo por parte de Ginés una mirada sesgada en la adquisición de vacunas y que por eso no está el conjunto de vacunas que podrían estar en la Argentina? No solo hablo de una en particular, digo del resto que tampoco están. ¿No cree que pasó eso? ¿Usted cree que hicieron todo para comprar las vacunas? Porque eso sí pertenece a la gestión que... Todo hicimos, Julio, todo. Y desde el primer día apenas empezaron a producir vacunas y a hacerlo en los primeros ensayos clínicos en el mundo, junio del año pasado, empezamos a abrir diferentes frentes de negociación con varios laboratorios. Con algunos llegamos a buen puerto y con otros no, como es el caso que está hoy en boca de todos, de Pfizer, pero la negociación la hicimos con todo. ¿A quién se le puede ocurrir, que un ministro de Salud pueda estar negando el acceso a alguna vacuna? Teniendo la posibilidad de comprar una vacuna, no la va a comprar por tal o cual cosa. Nosotros hemos escuchado en los últimos tiempos que algunos dijeron, no, porque era cara, otros dijeron, no, porque nos pidieron los glaciares, otros porque dijeron, nada de todo eso hubo. Y fijémonos en la relación con Pfizer. Yo creo, intenté hacer un poquito de historia, por lo menos de los últimos años, de la vuelta de la democracia. Creo que tan pocas cosas han sido tan claras en términos de negociación entre el Estado y un privado como ha sido la negociación que ha tenido el Estado argentino con Pfizer. Está por escrito. Está por escrito, una carta que le manda Ginés siendo ministro el 11 de diciembre. Le dice a Pfizer, señores, nosotros hicimos esto, ofrecemos esto. Y Pfizer le contesta el 11 de diciembre, Pfizer el 15
de diciembre le contesta y le dice, aclara, o mejor dicho, reconoce que la palabra negligencia era un obstáculo y que la propuesta de seguro de caución la iban a ver. Y ahí quedaron las negociaciones, pero digo, es una cosa clarísima. Por supuesto, después la negligencia que aparece con Cecilia Moró incursionando en la letra chica de la ley y poniéndola. ¿Eso era algo que ustedes pidieron que no se incluya? ¿Hubo advertencia? No, porque tampoco el laboratorio dijo nada. O sea, el laboratorio habló después, ¿no? Claro, antes. El laboratorio habló después. El laboratorio no dijo nada. ¿Y después de que estaba la ley? Y después de la promulgación de la ley. No dijo nada, pues tranquilamente se podría haber vetado, pero no dijo nada. Por eso nosotros también dijimos de paz. Por eso trabajo de Vilma Ibarra para intentar destrabar ese acuerdo. Así es, se hicieron todos los esfuerzos. Digo, participó gran parte del gabinete. Bueno, se lo pongo al revés. ¿Usted cree que una decisión política de Pfizer de no venderla a la Argentina? Habría que preguntarle a Pfizer. Habría que preguntarle a Pfizer. Moderna, ¿es cierto que hubo una gestión de un empresario encumbrado, Ornequian, se lo hago más simple, que lo llamó al presidente, le dijo tengo 1 millón, porque el presidente de Moderna es armenio, podemos tener 1 millón de vacunas para la Argentina, que fue eso en diciembre, y que hubo una demora en la llamada de Ginés y que pasaron 30 días y que por eso cuando llamaron y pidieron por ese 1 millón, después dijeron no, ya lo vendimos? No. ¿No pasó eso, seguro? No, pero segurísimo. Nosotros estamos desesperados buscando vacunas, Paulino, desesperados buscando vacunas. Y de hecho, la verdad, tenemos que estar orgullosos de la cantidad de vacunas que compramos y de las vacunas que están llegando. Digo, muchas veces nos menospreciamos, nos tiramos a menos. Digo, y Argentina no está mal en términos de vacunación, en términos de cobertura. La restricción de acceso a la vacuna es un problema que tiene el mundo, excepto 3 países que son los dueños de la pelota, para decirlo en términos futbolísticos, es Estados Unidos, Inglaterra, Israel. Pero después el resto de los países. Bueno, en la región Chile y Uruguay, ¿no? Hablo de Alemania o te puedo mencionar a Francia, digo, países poderosos, mucho mejor en términos económicos. Pero están en el 30% con 2 dosis. Y nosotros, está bien, nosotros estamos en el 6, para 7. Sí, estamos en el 25 con una, y cuando comparamos con países del mismo ingreso que nosotros, estamos muy bien. Porque también a veces las comparaciones terminan resultando falsas. Le concedo que es probable que si el presidente nunca hubiera prometido lo que prometió, hoy la situación se vería desde otro lugar, porque lo que emerge allí, el presidente prometió 10 millones... A ver, también no fue lo que prometió. El presidente habló de acuerdo a los contratos que se firmaron. Después los laboratorios no cumplieron, que es otra cosa. Digo, el presidente no es que dijo cosas, inventó cosas. Digo, el Estado argentino tenía firmado contrato con determinados laboratorios, los laboratorios no cumplieron. Pero no fue un problema del Estado argentino, que los argentinos o que el ministro somos tontos, no. Y como no nos cumplieron nosotros, te diría que la gran mayoría de los países del mundo. Y Uruguay y Chile tienen una cobertura más amplia de vacuna, porque están utilizando una vacuna que es la Sinovac, que tiene una eficacia del 55%. Yo creo que si en Argentina nosotros hubiésemos aplicado esa vacuna, las barbaridades que nos estarían diciendo ponían en duda la Sputnik, que tiene 94% de eficacia, si hubiésemos aplicado la Sinovac. Hoy Marta Cohen dio un dato no menor, que la variante Delta, que es la más perturbadora, que ya se reconoció que está en la Argentina, tendría o le baja la eficacia a las vacunas, a todas, pero particularmente no hay estudios que demuestren la eficacia de Sputnik, y ahí hay un interrogante, porque si es un símil de AstraZeneca, esa eficacia se reduce un 30% con una dosis. Luego se amplía fuerte con 2 dosis. Pero eso nos obligaría a rever, como hizo Gran Bretaña, la decisión de vacunar mucho con primeras dosis para tratar de ya poner algún margen de inmunidad y relegar la segunda. Eso nos obligaría a profundizar la segunda dosis. El problema es que el componente de la segunda dosis de Sputnik es complicado que llegue en tiempo y forma, etcétera. ¿Ve que eso es un riesgo y que habría que ir hacia una segunda dosis más rápido de lo que estamos yendo? Hay que ir a una vacunación masiva de primera y segunda. Digo, todo lo que llegue. O sea, hay que vacunar 350.000 personas, 400.000 por día. Hay que vacunar. Y esto es una opinión personal, yo hoy no el miedo, pero la preocupación que tengo, más que la llegada de vacuna, que por suerte está llegando bien, el flujo está llegando muy bien en los últimos 15 o 20 días, y creo que va a llegar con mayor intensidad en los próximos días, es la cantidad, los vacunadores. O sea, a mí me preocupa el plan de vacunación en términos de las personas que aplican la vacuna. Tengo miedo de que en algún momento tengamos un cuello de botella ahí. Por suerte, hasta el día de hoy no lo tenemos. Y yo veo con alegría que todos los días aumenta la cantidad de dosis aplicadas. Hoy creo que estamos en 400.000 dosis diarias. 350.000. Sí, que es muy bueno, es fenomenal, y hay que seguir trabajando en eso. Y en paralelo tenemos que seguir cuidándonos. Digo, pues yo, en parte, y lamentablemente, los números en términos de muertos por millón se acrecentaron muchísimo en esos últimos 2 o 3 meses en Argentina, y en parte tiene que ver no solo con que quizás se podría haber vacunado más, sí, se podría haber vacunado más. Ahora, creo que también se tendrían que haber hecho ciertas restricciones. ¿Que no se hicieron por falta de poder político? Sí, por falta de consenso. ¿Consenso o poder político, o las dos cosas? Consenso. Bueno, el poder político muchas veces ayuda a generar los consensos.
¿no? ¿Lo ve más débil al presidente que cuando usted estaba en el gobierno? No, el presidente está en ejercicio del poder y trabaja de sol a sol. Eso la verdad que hay que reconocérselo. Yo lo he visto con la preocupación que trabaja todos los días. Venimos de un presidente que incendió la Argentina y muy libremente dijo a las 7 de la tarde me iba, me desconectaba y me ponía a ver Netflix. La verdad que si algo hay que reconocer al actual presidente, que trabaja de sol a sol, que tiene muchos aciertos y a veces tiene equivocaciones, pero digo que está preocupado por la situación de Argentina y que está al frente de la Argentina, sí. Lo último, con la mano en el corazón, ¿de qué se arrepiente? Si es que se arrepiente de algo o qué no volvería a hacer, qué hizo. No, de arrepentirme no, porque a ver, yo no hice nada ilegal y no mandé gente que no se tenía que vacunar a vacunarse, eso no lo hice. Sí, en la gestión yo creo que tendríamos que haber sido más fuerte a la hora de establecer restricciones. Y estoy hablando en la última etapa, en el verano. Me parece que en el verano hubo mucho movimiento y hoy estamos pagando las consecuencias. Yo creo que tendríamos que haber sido más estrictos con ciertas restricciones. Porque fíjate, Paulino, también, y te hago una síntesis muy rápida de las acciones que hicimos y de la locura, de las mentiras que dijo un sector de la oposición, que yo lo llamo sector político desocupado, ¿no? Que son los que no están en cargo de gestión. Porque digo, no vimos nunca en todo el proceso de gestión de la pandemia un gobernador de la oposición que critique la política del gobierno nacional contra la pandemia, ni ningún ministro, fuesen del partido político que fuesen. Digo, todo alineado y todo trabajando para el mismo lado. Sí vimos a las Patricia Burrich y a otro tipo que priorizan su interés personal por encima del interés colectivo diciendo locura. Pero primero dijeron que nos dormimos con la llegada de la pandemia, ¿no? Que minimizamos el riesgo. Argentina declara la alerta epidemiológica el 22 de enero. Decretamos la ASPO, el aislamiento obligatorio, o sea, la famosa cuarentena, el 20 de marzo. Cuando uno mira las medidas restrictivas que declara Argentina, las hace en promedio con 15 días de anticipación al resto de los países del mundo, por eso tuvimos tan buenos resultados. Después dijeron que la cuarentena era la más larga, y boicotearon, que era anticuarentena. Cuando uno mira, y son datos esto, ¿eh? Cuando uno mira la cuarentena de la Argentina, el 85% del país fue del 20 de marzo al 7 de junio, o sea, 70 días. El 85% del país. Sí se continuó en AMBA, sí continuó en Resistencia, en algún lugar donde había foco. En el periodo marzo-diciembre, Alemania o Francia, para citarte dos países, tuvieron más de 100 días de cuarentena. El 85% del país en Argentina tuvo 70 días. O sea, también es falso eso. Cuando uno mira el cierre de escuela, cuando uno mira el cierre de escuela, dato de la UNESCO y te cierro, dato de la UNESCO. Porque lo podríamos discutir, pero 172 días en promedio en Latinoamérica. Argentina 157 días no tuvo clases, o sea, tampoco fue que fuimos de los países más restrictivos, digo, todo lo contrario, pero digo, que quede claro, en Argentina nunca faltaron camas, nunca faltaron respiradores, fuimos de los primeros países en recibir vacunas y de los primeros países en empezar a vacunar, y hoy no estamos tan mal en términos de vacunación. Lo único que me dice, estamos repasados y yo le pido disculpas ya a Pablo Rossi, de antemano me despido, gracias por haber venido. El agradecido soy yo. Podemos discutirlo eternamente, pero quería escucharlo. Gracias por el silencio aquí. Nos vemos, hasta mañana, perdón.